cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó nadar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y también es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición y disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen Dios. Vamos a iniciar en esta noche, vamos a seguir con nuestra reflexión, con nuestro estudio del libro de Éxodo, pero vamos a rogarle al Padre que nos pueda guiar por medio de su Santo Espíritu en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias Señor por tu fidelidad, por tu bondad, porque eres bueno y maravilloso. Señor, en esta noche te rogamos que nos guíes, que nos dirija, Señor, a toda verdad. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Te rogamos de tu dirección, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra y sobre todas las cosas a ponerla en práctica, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. El mensaje para esta noche, mis hermanos, lo he titulado El corazón endurecido del faraón. Y quisiera meditar en esta noche sobre este tema. Espero que tenga preparada su Biblia. Si usted tiene algún cuaderno de notas, vamos a ver varios pasajes y vamos a reflexionar. Capítulo 5, hermanos, y capítulo 6 del libro de Éxodo, ya hemos visto que el escenario ya se ha preparado, está la preparación para el enfrentamiento entre Dios y Faraón.
Y ahorita, hermanos, se va a desarrollar una serie de cuestiones sobrenaturales, de señales milagrosas de parte de Dios, y en la cual el Señor está, y es algo importante que no debemos de olvidar, que el Señor está manifestando su nombre. Él está dando a conocer su nombre, tanto al pueblo, hermanos, de Israel, tanto a su siervo Moisés o a sus siervos Moisés y Aarón, como también al pueblo egipcio y a todas las naciones, podría decir yo. Es importante, hermanos, entonces que reflexionemos sobre esta pregunta: ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endureció el corazón del Faraón? Creo que también hay otra pregunta importante que nos podemos hacer en esta noche, y es: ¿por qué se endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? En repetidas ocasiones se nos dice que el Faraón endureció su corazón, que él endureció su corazón. Estamos en el capítulo 7 y quiero que me acompañe al versículo 22. Y la palabra de Dios dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Escuche esto: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8 y versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Nuevamente vemos, hermanos, de que Faraón, en estos versículos, hermanos, no vemos que Dios endurezca el corazón del Faraón, ya vamos a llegar a eso, sino que ahorita estamos viendo que el mismo Faraón endurece su corazón. Estamos en el capítulo 8, versículo ahora 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 32, estamos en el capítulo 8. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículos 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Existe un tipo de locura, hermanos, entre las acciones del Faraón. Egipto es azotado con una calamidad tras otra, pero él se niega a rendirse. Lo hemos dicho, hemos reflexionado sobre esto. Faraón es el que daba las órdenes. Estamos hablando, hermanos, de un hombre común y corriente, sino que estamos hablando del hombre más poderoso sobre la tierra en esta época, en este tiempo. Él es el que da las órdenes. Él no recibe órdenes de nadie más. Y vemos de que a pesar, hermanos, de que el pueblo
de Egipto es azotado con varias plagas. Es interesante, mis amados hermanos, porque vemos que el corazón del faraón se endurece. Se endurece. Y debemos de poner atención a esto, porque la pregunta es también qué sucede muchas veces con nuestro corazón. Pero más adelante vamos a llegar a eso. Egipto, hermanos, es azotado con una calamidad tras otra, pero él se niega a rendirse. Él no se va a rendir fácilmente. Él mismo endurece su corazón. En cierto punto, hermanos, está la desesperación del pueblo egipcio, que sus oficiales, escuche bien esto, mi amado hermano, porque sus oficiales le ruegan que ceda. Capítulo 10 y versículo 7. La palabra de Dios dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que le sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Hermanos, llega en un punto donde el pueblo egipcio ya está desesperado. Vemos entonces de que los oficiales ya le ruegan de que tiene que ceder, pero él, hermanos, el faraón, continúa negándose y provocando más sufrimiento en su país. No cede porque su orgullo está en juego, y esto es una locura. Y aquí creo yo que también vale la pena resaltar esa palabra, la palabra orgullo, y que es algo que caracteriza al ser humano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, probablemente estamos llenos de orgullo? Y debemos de hacer un análisis, también debemos de reflexionar, porque muchos de nosotros probablemente también podamos caer en este error que estaba cayendo el faraón. El error del orgullo. Los oficiales, hermanos, están rogándole, están intercediendo que ceda a lo que estaban pidiendo los hebreos. Es interesante, hermanos, porque el texto que leímos de Éxodo capítulo 10 y versículo 7, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Le quiero leer la versión de las Américas. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Están refiriendo a Moisés. Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta que Egipto está destruido? Ahora es interesante, hermanos, porque los egipcios están poniendo su mirada en Moisés. Pero sabemos que el que está realmente actuando, hermanos, es el Dios Todopoderoso. Es Yahvé, el que está extendiendo su mano de poder y está manifestando su poder. Por otro lado, vemos el orgullo de este hombre, de este faraón, al negarse a ceder, a pesar, hermanos, de las plagas que han venido sobre Egipto. Vemos de que él endurece su corazón, un corazón que está lleno de orgullo. Después de la cuarta
la octava y la novena plaga, Faraón intenta negociar con Moisés. La situación, hermanos, se está poniendo más difícil. Y ahora el faraón quiere negociar con Moisés. Le ofrece algunas concesiones, pero no cederá por completo. Y esto es importante. Capítulo 8, versículos 25 al 28. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, siempre estos mismos pasajes. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios. Escuche esto: pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón, los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. La situación se está poniendo complicada para el pueblo egipcio y para el faraón. La situación, hermanos, se está poniendo difícil. Y ahora vemos entonces a un faraón que intenta negociar con Moisés. Le ofrece algunas concesiones, mas no cede por completo. Después, hermanos, de la 7ª plaga, él cede, pero vuelve a cambiar de opinión. Capítulo 9, versículo 27 al 35. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Ve esta declaración: para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia del faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Escuchen lo que sucedió. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
Vemos que al principio él dice, bueno, ora Moisés, ruega a Dios para que terminen estas plagas. Yo los voy a dejar ir. Los voy a dejar ir. Pero cuando Faraón se da cuenta que la lluvia ya ha cesado, cesaron los truenos, cesó el granizo, ya no cayó más sobre la tierra, vemos de que ahora Faraón cambia, hermanos, de opinión. Y es interesante porque el corazón del Faraón se endureció y también el de sus siervos, y ahora cambian de opinión y no dejan ir al pueblo de Dios. Vemos entonces que cambian de opinión, que ya no cumple su palabra, ya no cumple lo que había dicho Faraón. Más adelante, hermanos, y quiero que me acompañen en el capítulo 10 y versículo 28, dice el texto sagrado: y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viereis mi rostro, morirás. Faraón le dice, hermanos, ya en el capítulo 10, versículo 28, largo de aquí y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Es interesante, mis amados hermanos, lo que está sucediendo. Las plagas son terribles para el pueblo egipcio. Debemos de recordar que Dios le había dicho a Moisés que lo pondría por Dios ante el faraón. Capítulo 7 y versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí me gustaría resaltar algo, mis queridos hermanos. Todo lo que está haciendo Moisés es porque Dios lo llamó. Porque Dios le hizo una promesa. Porque Dios ahora lo está constituyendo como su portavoz. Ahora, no es que a Moisés, hermanos, se le estén ocurriendo estas cosas y por eso él las diga, las haga. No, hermanos, él tiene el respaldo del Señor. ¿Y por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque hemos de tener cuidado con, algunos le han llamado la teología de la superfe, ¿no? Donde lo que usted declara, entonces eso se hace. Donde hasta cierta medida, podríamos decir que se le puede torcer el brazo a Dios, ¿no? Ahora es interesante porque Dios, hermanos, le otorga este poder a Moisés. Indiscutiblemente este es un hombre de Dios, pero respaldado por el Señor, respaldado por Yahvé. No es porque a Moisés se le estuviera ocurriendo decir esto o hacer aquello, no. Él tenía el respaldo de Dios. Así que en realidad, hermanos, Faraón está desterrando a Dios. Es interesante porque en el versículo que leímos, hermanos, del capítulo 10 y versículo 28, Faraón ya está cansado y les dicen: váyanse de aquí, ya no los quiero ver. Y hermanos, en realidad Dios no está desechando a Moisés, sino que Faraón no está desechando a Moisés, sino que Faraón está desechando a Dios. Y Dios, hermanos, le concede lo que pide. Bien dicho, le respondió Moisés: jamás volveré a verte. Estamos en el capítulo 10, versículo 29. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. La tragedia, hermanos, es que Moisés es la única esperanza de Faraón. Este es el juicio de Dios.
darnos lo que queremos. Escuche bien esto, mi amado hermano, se lo vuelvo a repetir. El juicio de Dios en este contexto es darnos lo que queremos, pero al hacerlo nos quita toda esperanza. Le pedimos a Jesús, el siervo de Dios, que se mantenga fuera de nuestras vidas y se nos concede lo que pedimos para siempre. Y con esto debemos de tener cuidado. Cuando reflexionaba en esto, mis amados hermanos, se me venía a la mente, y quiero que me acompañe rápidamente el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuche esto. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Quién los entregó? Los entregó Dios. Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo que me llama la atención, hermanos, es el versículo 24, donde dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Dios los entregó a inmundicia. Ojalá, mis amados hermanos, que podamos ser obedientes a la voz del Señor. Que podamos realmente vivir también en santidad y vivir para Él. Es como, perdón el ejemplo, hermanos, no sé si sea el mejor ejemplo, pero es como aquellos animalitos, ¿no? Que uno está cuidando, que se mantengan limpios. Uno los acaba de bañar, de limpiar, los está cuidando y los está cuidando. Pero hasta cierto punto, hermanos, cuando este animalito es necio, ¿no? Entonces cedemos. Decimos, bueno, ahora ya está sucio y ahora que se ensucie más. ¿Cuándo, hermanos, nosotros también podemos caer en esta necedad, ¿no? De querernos ensuciar, de no cumplir, hermanos, con lo que Dios ha establecido. Estamos siendo obedientes, hermanos, en servirle al Señor con nuestro tiempo. Estamos siendo fieles con servirle con nuestras finanzas al Señor. Le estamos entregando realmente nuestras vidas, nuestro tiempo. O queremos, mis amados hermanos, hacer nuestra voluntad y decirle, bueno, Señor, sí, tú eres mi Dios, pero en el área familiar no te metas. En el área sentimental no te metas. En el área financiera no te metas. Y en un momento, hermanos, creo yo, que puede venir entonces el juicio de Dios y darnos lo que queremos. Y darnos lo que queremos. Retírate de mí, le dice el faraón. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Si otra vez te vuelvo a ver, Moisés, estoy parafraseando, te voy a matar, le dijo el faraón. Y escucha la respuesta de Moisés en el versículo 29. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero vuelvo a repetir, hermanos, Faraón no está rechazando a Moisés, Faraón está rechazando a Dios. Y la única esperanza, diríamos, que tenía Faraón, hermanos, era Moisés, era escuchar la voz de Moisés. Esta era su única esperanza. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder ser obedientes. Vuelvo a repetirlo, en el plano familiar, hermanos, de nuestras relaciones, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro servicio a Dios. Es importante, mis amados hermanos, que seamos obedientes.
La vida de Faraón es un caso, hermanos, de estudio sobre el engaño del pecado. Y lo que nos faltaría es tiempo. Pero yo le invito a que pueda leer y meditar un poco en la vida del Faraón, porque es un caso de estudio sobre el engaño del pecado. Es como un accidente automovilístico, hermanos, en cámara lenta, que nos permite observar cómo va desarrollándose la tragedia. Queremos intervenir entonces para detenerlo. Es interesante, hermanos, de observar la vida del Faraón, que a pesar de que vinieron todas las plagas, de que vino el juicio de Dios, no se emblandece, diríamos, el corazón del Faraón, sino se endurece más. ¿Qué sucede, hermanos, con nuestras vidas y nuestros corazones? Ojalá que no se endurezcan. Ojalá, hermanos, que cada vez que le fallemos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguya y sintamos, hermanos, aquello de le fallé al Señor, y no convertirnos, hermanos, en personas como el Faraón. Se endurecen cada vez más. En nuestra vida diaria, nosotros también somos atrapados con frecuencia en la locura del pecado. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Quiero que me preste atención a esto. Capítulo 3, versículo 13. Del versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13 es importante. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno o incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado. Y escuche esto: y se endurezca contra Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a que nuestro corazón no se endurezca. Podemos llegar a un punto, hermanos, donde ya nuestro corazón entonces se endurece. Ya no nos importa nada, ¿no? Y actuamos entonces como el Faraón. Y debemos, mis amados hermanos, tener cuidado con esto, de que nuestros corazones no se endurezcan. Este tiempo, hermanos, no es para que nuestros corazones se endurezcan. Este es un tiempo para que nos acerquemos más al Señor. Este tiempo, hermanos, no es para que nos enfriemos, no. Es para que nos acerquemos más a Dios, para que nos acerquemos más al Señor, para que le entreguemos, hermanos, todas las áreas de nuestra vida. No para hacer caso omiso, no para hacernos sordos de la palabra del Señor, no para ignorar su palabra. Mis amados hermanos, nuevamente tenemos que entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor. Hay ciertas áreas donde decimos al Señor: Señor, no te metas. Aquí yo voy a tomar mis propias decisiones. Aquí, aunque no lo digamos, hermanos, pero con nuestras acciones, aquí yo soy más, yo me voy a dejar ir por mi inteligencia. Me voy a dejar ir por la experiencia que yo tengo. Mis amados hermanos, tengamos cuidado, como dice el libro de Hebreos, con el engaño del pecado, y que no se endurezca nuestro corazón contra Dios.
Creo que para muchos, hermanos, la pandemia vino a emblandecer sus corazones. Vinieron a reflexionar y a saber de la necesidad de Dios. Pero para otros, hermanos, creo que probablemente tuvo otro efecto, ¿no? Se endurecieron sus corazones. El endurecimiento de nuestro corazón sobrepasa, hermanos, la razón. Se lo vuelvo a repetir. El endurecimiento de nuestro corazón sobrepasa la razón. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que Faraón, viviendo todas estas situaciones, viendo literalmente que el juicio de Dios está sobre su nación, sobre ellos, su corazón se endurece y él no deja ir al pueblo? Porque el endurecimiento de nuestro corazón sobrepasa la razón. No podemos ver porque nuestro corazón está endurecido. Encontramos excusas para nuestros deseos pecaminosos y orgullosos. Para todo, hermanos, nosotros tenemos excusas. Para aquellas áreas, hermanos, que no le queremos entregar a Dios, tenemos excusas. Sea el área que fuere. No tengo tiempo, no tengo los recursos, esto, el otro. Y hermanos, podrían existir varias excusas, cientos de excusas. Encontramos razones para hacer lo que queremos. Y esas razones sí existen. Y entonces lo hacemos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, que nuestros corazones no se endurezcan. Cuando todo se va desarrollando, nos adentramos aún más en el pecado. En lugar de aceptar nuestro terrible error y alejarnos de él. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder reconocer nuestros pecados y podernos alejar de ellos y no adentrarnos más. Por naturaleza, hermanos, seguimos profundizando cada vez más en el pecado. Eso es lo que hizo Faraón. Y es por ello que necesitamos que otros nos alienten a combatir el pecado y expongan el engaño del pecado, cuando no podemos verlo por nosotros mismos. Pero aún, hermanos, hay más. Recuerda que el propósito de Dios, debemos de recordar que el propósito de Dios es que las plagas, hermanos, revelen su nombre. Yo soy Yahvé. Dios las introduce, hermanos, con estas palabras: yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, dice el capítulo 3, versículo 3 y 4. Capítulo 7, versículo 3 y 4. Así que después, hermanos, de la sexta, la octava y la novena y la 10ª plaga, se nos dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Ahora sí vemos, hermanos, vuelvo a repetirlo. En la sexta, en la octava y la novena y la 10ª plaga, se nos dice que el Señor, ahora no fue el faraón, ahora fue el Señor el que endureció el corazón del faraón. Capítulo 9 y versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.
capítulo 10 y versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11 y versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora vemos, hermanos, que quien endurece el corazón del Faraón es el Señor. Faraón se negó, hermanos, a escuchar entonces la palabra de Dios, y lo que sucede es de que Dios mismo endurece el corazón del Faraón. En Éxodo capítulo 11, hermanos, versículos 9 y 10 dice el texto: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Moisés y Aarón realizaron ante el Faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del Faraón y no dejó salir de su país a los israelitas. Faraón, hermanos, se negó a escuchar porque endureció su propio corazón, pero también es cierto que se rehusó a escuchar porque el Señor endureció su corazón. En muchos momentos nosotros podemos endurecer nuestro corazón, pero puede llegar, hermanos, un momento donde Dios mismo endurece nuestro corazón. Debemos tomar estas dos perspectivas seriamente. Faraón determina sus acciones y Dios determina las acciones de Faraón. Se lo vuelvo a repetir: Faraón determina sus acciones y Dios determina las acciones de Faraón. Es cierto, nosotros, hermanos, determinamos nuestras acciones, pero Dios también determina nuestras acciones. Para decirlo de otra manera, Faraón elige libremente hacer lo que Dios libremente eligió que Faraón hiciera. Lo que está claro es que Dios planeó las 10 plagas para mostrar su poder y su gloria. Por ello endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo llevó esto a cabo? Es misterioso, pero su propósito, hermanos, es claro. Y por cuestiones de tiempo, hermanos, lo voy a leer rápido. Capítulo 7 y versículo 5. Y este es el propósito. El propósito es claro: y cuando despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Versículo 17. Ahora vas a ver que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río, y se convertirán en sangre. Capítulo 8 y versículo 10. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. El nombre de Dios, hermanos, se está revelando. Capítulo 9 y versículo 14. Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Capítulo 9 y versículo 16. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Capítulo 10, versículo 1 y 2. El Señor, note esto, está dando a conocer su nombre. El Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con Faraón. En realidad yo soy quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos, a tus nietos, la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Escuche esto: así sabrán que yo soy el Señor. El Señor, mis amados hermanos, está revelando su nombre.
Yo soy el Señor. Está dando a conocer. Me llama la atención lo que dice el capítulo 10, ¿no? Cuando dice, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios. Ojalá, mis amados hermanos, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan conocer a este Dios maravilloso. Las grandezas y las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y que este nombre, hermanos, maravilloso, se pueda revelar también a las demás generaciones. Las plagas, hermanos, son un acto de revelación. Dios las envía para que las personas sepan que el Señor es el Señor. Para que Él es el Señor. Que no hay nadie como Él. Y para que su nombre sea revelado a toda la tierra. Y parece que las personas, hermanos, sí llegaron a conocerlo. Mientras que Faraón permaneció ciego. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, mis amados hermanos? ¿Va a ser la de Faraón? ¿Tener un corazón endurecido? ¿Estar ciegos? ¿O reconocer realmente que Él es el Señor? Y con esto voy concluyendo. Éxodo capítulo 12, versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Le quiero leer la palabra de Dios para todos. Con ellos fue un gran número de gente, escuche esto, de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Cuando ellos salieron, hermanos, de Egipto, no solo salió el pueblo hebreo. Esta versión por eso me gusta cuando dice gente de otras razas. Multitud de toda clase de gentes, dice la Reina Valera del 60. Ya que en la historia no se menciona ninguna otra nación que no sea Israel o Egipto, parece ser, hermanos, que este grupo incluía a egipcios, en cuyo caso las plagas actuaron como salvación y juicio, mientras les revelaban a todos la verdad absoluta. Yo soy el Señor. El juicio, hermanos, para estas personas tuvo como consecuencia salvación, tuvo como consecuencia liberación. Vuelvo a repetirlo. El texto solo nos menciona a Israel y a los egipcios. Muy probablemente estas personas también que salieron, hermanos, junto al pueblo hebreo, vemos, hermanos, que probablemente fueron los egipcios. Aquellos que se dieron cuenta de las grandes señales. Aquellos que se dieron cuenta de los grandes prodigios. Y que el juicio sirvió para ellos como liberación. Porque Dios, hermanos, estaba dando a conocer su nombre. Yo soy el Señor. Yo soy Yahvé. Que el Señor manifieste su mano de poder en su vida, mi amado hermano, en la vida de su familia. Yo no sé cuáles son los procesos, las dificultades, pero ruego a Dios que en su vida, en su familia, donde usted se mueva, en el trabajo, la mano del Señor se pueda manifestar en una manera poderosa. Aquí Dios
dio a conocer su nombre. Yo soy Yahvé, yo soy el Señor, ante el hombre y ante la nación más poderosa del mundo. Inclusive los mismos egipcios se dieron cuenta realmente, y muchos sí comprendieron esto. Yo soy Yahvé, que yo soy el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre eterno, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te rogamos y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Probablemente, Señor, hay áreas que no hemos entregado, que no te hemos entregado. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor, en esta noche, de aquellos que verán este video, puedan discernir, Señor, y saber cuáles son las áreas que ellos deben de entregar. Muchas veces pensamos, Señor, que el compromiso es con el hombre, con nuestros líderes, pero el compromiso, Señor, es contigo. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón sensible, a poder ser obedientes, a poderte glorificar, oh Dios Todopoderoso, con nuestras vidas. Guarda la vida de mis hermanos, protégeles de toda enfermedad, de todo virus, de todo accidente, de todo asalto. Señor, que esta semana ellos la puedan concluir, Padre de la gloria, con paz y con bendición. Gracias por tu amor y tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué privilegio poder compartir con ustedes por este medio. Les invitamos, están cordialmente invitados para nuestro servicio el día domingo, 9:30 de la mañana. Damos inicio, así que están cordialmente invitados, les esperamos, será un privilegio poderles ver. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales, nos puede seguir y encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También nos puede buscar en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y también puede visitar nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, denle like, también active la campanita para que le puedan llegar las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. La